El advenimiento de la educación pública obligatoria en Occidente suele considerarse un signo de progreso, un desarrollo que otorgó a todos los individuos la oportunidad de educarse, cultivar sus facultades cognitivas y mejorar su posición en la vida. Pero esta visión optimista no es compartida por todos. De hecho, muchos que han estudiado la historia de la educación pública han llegado a la conclusión de que su papel principal, desde el principio, no fue elevar e iluminar, sino actuar como una forma de control social. Las raíces de la educación obligatoria se remontan a la antigua Grecia, donde los niños espartanos eran apartados de sus padres y alojados en escuelas militares bajo el ideal de cultivar una obediencia total al Estado espartano. Sin embargo, la forma más moderna de educación pública obligatoria se originó en el siglo XVI. En 1524, Martín Lutero, una figura clave en la Revolución Protestante, que implicó un rechazo de la Iglesia Católica Romana en favor de la Biblia como la única autoridad de la verdad, escribió una carta a los líderes alemanes de la época, instándolos a instituir un sistema de escolarización obligatoria. Lutero entendió que la escolarización obligatoria podría usarse para adoctrinar las mentes jóvenes en la Iglesia luterana, y buscó usar el poder del Estado para lograr este fin. Como resultado de sus peticiones, numerosos estados alemanes crearon las primeras escuelas públicas modernas. Otro paso importante en el ascenso de la educación pública moderna surgió bajo el rey Guillermo I de Prusia, quien gobernó de 1713 a 1740. Un elemento clave para el mantenimiento del poderoso ejército prusiano durante su reinado fue el Sistema Nacional de Escolarización Obligatoria que estableció en 1717, el primero de su tipo en Europa. Las reformas educativas posteriores a lo largo del siglo XVIII se construyeron sobre esta base y allanaron el camino para el desarrollo de lo que se conocería como el modelo de fábrica de escolarización. El modelo de fábrica de escolarización enfatiza la estandarización de la enseñanza, las pruebas y los ritmos de aprendizaje, el respeto por la autoridad sobre la exploración de la verdad, y la uniformidad y ortodoxia sobre la creatividad y el progreso. Este modelo de educación desarrollado por los prusianos fue tan eficiente para inculcar en sus ciudadanos una visión del mundo que beneficiaba al Estado, que en el siglo XIX, los reformadores educativos en Estados Unidos tomaron nota de ello y rápidamente buscaron implementarlo en su propio país. Tanto Calvin Stowe, uno de los principales educadores profesionales estadounidenses del siglo XIX, como Horace Mann, apodado por los historiadores como el padre del sistema de educación pública estadounidense, viajaron a Prusia para investigar su sistema educativo de primera mano. A su regreso, ambos hicieron fuertes campañas para la adopción de las escuelas modelo de fábrica en Estados Unidos. En 1852, Massachusetts fue el primero en adoptar dicho sistema, y para 1900 prácticamente todos los estados lo habían seguido. La escolarización obligatoria en otros lugares de Occidente siguió una trayectoria y cronología similar. En 1900 todos los países de Europa habían establecido la educación obligatoria, excepto Bélgica, que lo hizo en 1920. Y Canadá rápidamente siguió a Estados Unidos en la implementación de un sistema basado en el modelo de fábrica desarrollado en Prusia. Muchos de los reformadores educativos que influyeron en el desarrollo de la educación obligatoria no buscaban estimular la innovación, la invención y el desarrollo de ideas para promover la prosperidad, sino que estaban en busca de un medio efectivo de control e ingeniería social. Elwood Coverley, director de la Escuela de Educación de Stanford, e influyente reformador, escribió en su libro de 1916, Administración de Escuelas Públicas, un comentario revelador: nuestras escuelas son, en cierto sentido, fábricas en las que los productos en bruto, niños, deben ser moldeados y fabricados en productos para satisfacer las diversas demandas de la vida. Las especificaciones para la fabricación provienen de las exigencias de la civilización del siglo XX, y es el trabajo de la escuela construir a sus alumnos de acuerdo con las especificaciones establecidas. Frederick Taylor Gates, asesor empresarial de John Rockefeller, quien en 1903 fundó la Junta General de Educación, la cual proporcionó un importante financiamiento para las escuelas y fue un gran defensor de la escolarización obligatoria controlada por el Estado, escribió en su libro de 1913, La Escuela Rural del Mañana, lo siguiente: en nuestro sueño, la gente se entrega con perfecta docilidad a nuestra mano moldeadora.
No intentaremos convertir a estas personas ni a sus hijos en filósofos, ni en hombres de conocimiento o ciencia. No vamos a criar entre ellos autores, oradores, poetas o literatos. No buscaremos entre ellos a grandes artistas, pintores o músicos en embrión. Ni siquiera cultivaremos la humilde ambición de criar entre ellos abogados, doctores, predicadores, políticos o estadistas, de los cuales ya tenemos un suministro suficiente. Porque la tarea que nos hemos propuesto es una muy simple y también muy hermosa: entrenar a estas personas tal como las encontramos para una vida perfectamente ideal, justo donde están, una vida idílica bajo el cielo y dentro del horizonte, por estrecho que sea, donde abrieron los ojos por primera vez. Mantener al estudiante confinado a un horizonte estrecho fue el objetivo de muchos de los reformadores educativos más influyentes. Para entender cuán eficiente fue el modelo de fábrica de escolarización para lograr este objetivo a gran escala, podemos recurrir a un ensayo interesante titulado La fijación de la creencia, del destacado filósofo Charles Sanders Peirce. En el ensayo, Peirce explicó cómo era posible fijar la creencia, no en el individuo, sino en la comunidad, a través de lo que llamó el método de autoridad. Que la voluntad del Estado actúe, entonces, en lugar de la del individuo. Que se cree una institución cuyo objetivo sea mantener las doctrinas correctas ante la atención del pueblo, reiterarlas perpetuamente y enseñarlas a los jóvenes, teniendo al mismo tiempo el poder de evitar que doctrinas contrarias sean enseñadas, defendidas o expresadas. Que todas las posibles causas de un cambio de pensamiento sean eliminadas de las preocupaciones de los hombres. Que se les mantenga en la ignorancia, para que no aprendan alguna razón para pensar de otra manera. Que sus pasiones sean reclutadas, de modo que consideren las opiniones privadas y poco comunes con odio y horror. Sería difícil pensar en un sistema mejor para fijar creencias con el propósito de criar y entrenar una ciudadanía estandarizada que el sistema de escolarización modelo de fábrica, en existencia en Occidente desde finales del siglo XIX. No es sorprendente que un estudio de 400 hombres y mujeres eminentes del siglo XX, detallado en el libro Cunas de Eminencia, encontrara que 3 de cada 5 de ellos tuvieron serios problemas en la escuela. Aquellos individuos que anhelan expandir los límites, explorar y crear ideas, inventar y desarrollar, no se doblegan fácilmente ante un sistema que intenta suprimir la disidencia y la autenticidad. Ignorando por un momento los motivos siniestros que se esconden detrás del desarrollo del modelo de fábrica en la escolarización occidental, su insuficiencia como institución está condicionada por su tendencia no solo a fracasar en estimular el interés, sino a inhibir o incluso erradicar por completo la curiosidad natural que exhiben todos los niños. Atrapados dentro de los límites de lo que Rena Opitis describió como contenedores de concreto sin ventanas, rodeados por cercas de alambre de púas, pareciendo más prisiones que escuelas, los estudiantes, en su mayoría, no son alentados a explorar, crear y cultivar la independencia, sino a sentarse, escuchar y aceptar sin cuestionar lo que se les enseña. En este sentido, Schopenhauer dijo: los niños deben mantenerse alejados de todo tipo de instrucción que pueda hacer posibles los errores hasta su 16º año, es decir, de la filosofía, la religión y las visiones generales de cualquier tipo, porque son los errores adquiridos en los primeros años los que, por regla general, permanecen inertes, y porque la facultad de juicio es la última en llegar a la madurez. En el estado natural, los seres humanos forman ideas basadas en sus observaciones del mundo. La experiencia precede al aprendizaje. Así es como los seres humanos comprenden el mundo que los rodea. Cuando las ideas se generan de esta manera, existe un vínculo evidente entre una observación y la idea subsecuente. Sin embargo, la educación tradicional invierte esta dinámica por completo. En la educación tradicional o artificial, como la llama Schopenhauer, la idea precede a la experiencia. La educación artificial consiste en llenar la cabeza de ideas derivadas de escuchar a otros, de aprender y leer, antes de tener un conocimiento extenso del mundo tal como es y tal como uno lo percibe. Lo que sucede cuando se aprenden las ideas antes de tener la experiencia necesaria, es que se aplican esas ideas de manera incorrecta tan pronto como uno sale del aula. Y así es como la educación pervierte la mente, y por eso, después de un largo periodo de aprendizaje y lectura, entramos en el mundo en nuestra juventud con visiones que son en parte simples y en parte distorsionadas. Esto se debe a que nuestra cabeza está llena de ideas que ahora intentamos utilizar,
pero casi siempre aplicamos de forma errónea. El maestro se ocupa de llenar la cabeza del estudiante con ideas en lugar de enseñarle a pensar desde el principio. Los niños entonces crecen con una visión del mundo basada en rumores y creencias, y rara vez están preparados para enfrentar el mundo real. Los niños se sumergen en un aparato prefabricado de opinión y prejuicio, y si el mundo real entra en conflicto con esa red de ideas, lo cual inevitablemente sucederá a medida que el niño crezca, él no cambiará su opinión, sino que arremeterá contra el mundo en su lugar. Aunque Schopenhauer no usa el término propiamente dicho, aquí está describiendo lo que hoy llamaríamos disonancia cognitiva. Una parte importante de la educación ideal, según Schopenhauer, es asegurarse de que los niños comprendan el significado de las palabras. Se debe cuidar que no usen términos cuyo sentido no entienden con claridad. Incluso los más jóvenes tienen la desafortunada tendencia a sentirse satisfechos con las palabras en lugar de buscar comprender las cosas. Esta tendencia persiste en ellos después, de modo que el conocimiento de muchos hombres eruditos se convierte en mera verbosidad. Esto encaja perfectamente en el punto principal de Schopenhauer. La educación debería buscar poner la observación antes que las ideas, y por lo tanto, imitar la forma natural en que los humanos aprenden las cosas. Sin embargo, Schopenhauer también señala que durante la juventud nuestras facultades de juicio aún no están completamente desarrolladas. Es por eso que propone que, en los primeros años de la educación de un niño, no haya contenido que caiga en la categoría de lo que actualmente llamamos humanidades. Así que no debería haber lugar para la filosofía, la religión o las cuestiones de opinión hasta los 16 años. Un niño debería aprender únicamente aquellas materias en las que los errores objetivos sean posibles, por ejemplo, matemáticas e idiomas. Schopenhauer también menciona la historia, pero solo el tipo de historia que se centra en la memorización, como recordar fechas. El beneficio adicional de este enfoque, dice Schopenhauer, es que nuestra memoria es más fuerte durante la juventud, y aquello que memorizamos en nuestra niñez a menudo lo recordamos de por vida. Por lo tanto, es de gran importancia que estos años juveniles se utilicen para permitir que los niños absorban la mayor cantidad posible de información de calidad. Para Schopenhauer, involucrarse con el mundo real es de extrema importancia. En lugar de apresurarse a poner meros libros en sus manos, uno debería hacer que se familiaricen gradualmente con las cosas y las circunstancias de la vida humana y, sobre todo, asegurarse de guiarlos hacia una comprensión clara de la realidad y enseñarles a obtener sus ideas directamente del mundo real y a formarlas en consonancia con él, y no a obtenerlas de otros lugares, como de libros, fábulas o lo que otros hayan dicho. Aquellos que han aprendido todo de los libros y no del mundo real carecen de sentido común. De esta manera, la educación tradicional incluso mata la capacidad de criterio propio. Es por eso que muy pocos hombres cultos poseen un sentido común tan sólido como el que es bastante común entre los analfabetos. Como siempre, Schopenhauer es notablemente consistente. Incluso en su filosofía principal, enfatiza la importancia de involucrarse con el mundo real, de aprender sobre las ciencias naturales, de hacer observaciones en la naturaleza para convertirse en un mejor filósofo. Y en la educación también, los niños deberían pasar más tiempo en la naturaleza y conociendo la vida, en lugar de conocer libros. Por otro lado, Nietzsche, ese pensador radical, dedica varios pasajes en el ocaso de los ídolos al problema de la educación moderna. La mayoría de sus problemas con la educación moderna provienen de su elitismo, el cual a su vez se origina en su desprecio por el rebaño o las grandes masas. Comparte este desprecio con Schopenhauer, quien también escribió algunas reflexiones sobre la educación moderna como vimos, pero cuyos problemas con ella tienen un origen muy diferente. El antagonismo de Nietzsche hacia la educación moderna se construye sobre tres pilares: primero, la falta de buenos maestros; segundo, la democratización de la educación; y tercero, la prisa con la que se lleva a cabo la educación moderna. Según Nietzsche, se necesitan educadores que estén ellos mismos educados, intelectos superiores y nobles, que puedan demostrar que están calificados, que son productos maduros y cultivados de la cultura en cada momento de sus vidas, en palabras y gestos. No los eruditos ruidosos que, como niñeras superiores, son ahora impuestos a la juventud del país por las escuelas públicas y universidades. Nietzsche es muy exigente con los maestros y educadores, y tiene estándares extremadamente altos para ellos.
Una falta de buenos educadores, escribe, lleva al declive cultural. La objeción aquí es bastante obvia. Si Nietzsche tiene estos estándares tan altos para educadores y maestros, ¿cómo puede haber suficientes para todos? Después de todo, por definición, un intelecto superior y noble es raro. Pero esto nos lleva exactamente a su siguiente problema, es decir, la democratización de la educación. Él escribe, la educación superior y una gran multitud. Estos términos se contradicen entre sí desde el principio. Toda educación superior solo puede concernir a la excepción. Un hombre debe ser privilegiado para tener derecho a tal privilegio. Este es uno de los ejemplos más evidentes del elitismo de Nietzsche. Él argumenta que solo unos pocos deberían tener derecho a la educación superior. Este filósofo alemán siempre ha tenido un desprecio por lo común, por el pueblo, y su filosofía en general refleja esto. Pero su elitismo siempre es una corriente subterránea, rara vez emerge explícitamente, excepto en pasajes como este. El ocaso de los ídolos está repleto de fragmentos como estos, y es una de las razones por las cuales esta obra, junto con el resto de sus escritos tardíos, ha sido considerada radical y carente de matices. En resumen, para Nietzsche, la democratización lleva a la mediocridad. La educación debería centrarse en el florecimiento del genio, ese individuo raro entre miles, quizás millones. Al intentar elevar a todos, en realidad se está arrastrando al genio hacia abajo. Debido a esta insistencia en tratar de educar a todos, en realidad nadie recibe la educación que merece. Esto convierte el proceso educativo, un proceso lento de cultivo cultural, en un trabajo de fábrica. Los niños son empujados a través del sistema escolar y deben salir rápidamente para dar espacio a una nueva tanda de estudiantes. Son entrenados para ser buenos trabajadores, para servir a los intereses del Estado, y eso es todo. Pero para Nietzsche, la educación no tiene nada que ver con eso. La verdadera educación debe ser lenta y meticulosa, y esto nos lleva a su tercer problema con la educación moderna. Debido a que la educación moderna se basa en un proceso, obliga a los estudiantes a seguir un camino predeterminado. En los tiempos actuales, recibes una educación básica cuando eres niño, un material más desafiante en la escuela secundaria, luego vas a la universidad, y después se espera que encuentres un trabajo en el que ejercerás el resto de tu vida. En otras palabras, se espera que sepas lo que harás por el resto de tu vida para cuando termines tus estudios, aproximadamente a los 23 años. Nietzsche, evidentemente, no está de acuerdo con este enfoque. El hombre superior, escribe Nietzsche, necesita tiempo, se toma su tiempo, no puede ni siquiera imaginar la posibilidad de estar acabado en un asunto de alta cultura. Un hombre de 30 años es un principiante, un niño. En el mundo moderno, un hombre debería encargarse de su propia educación porque el sistema no lo hará por él. El sistema espera que estés listo a los 23, como un producto a punto de ser enviado desde la fábrica. Aunque no lo dice explícitamente, al menos en este aspecto, Nietzsche está de acuerdo con Schopenhauer, quien argumentaba que la sabiduría toma tiempo y que la educación es un asunto de toda la vida. Para Schopenhauer, la educación continua y el autoaprendizaje son una de las pocas alegrías de la vida que pueden conducir a la felicidad, en la medida en que la felicidad es posible en este miserable mundo. Ambos hombres parecen estar de acuerdo en algo: no cuentes con el sistema para educarte, hazlo tú mismo. Tal como dijo Nietzsche, nuestras escuelas públicas abarrotadas son una acumulación de maestros fabricados de manera insensata, un auténtico escándalo. Tal vez existan motivos de peso para defender esta situación, pero difícilmente pueden considerarse razones válidas. Concluiremos con un pasaje de John Taylor Gatto, ex maestro del año en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York, quien al renunciar debido a la frustración que le generaban los defectos que consideraba incrustados en la esencia misma de la escolarización moderna, escribió una serie de libros sobre la historia y la naturaleza de la educación obligatoria. El siguiente es un breve pasaje de su libro, Embobados, el currículo oculto de la escolarización obligatoria, en el que establece una clara distinción entre lo que hoy se entiende por escolarización, y lo que realmente debería constituir una educación. Sea lo que sea una educación, debería hacerte un individuo único, no un conformista. Debería proporcionarte un espíritu original con el que enfrentar los grandes desafíos. Debería permitirte encontrar valores que sean tu mapa en la vida.
Debería hacerte espiritualmente rico, una persona que ame lo que sea que esté haciendo. Debería enseñarte lo que es importante, cómo vivir y cómo morir,